están, queridos míos? Muy, pero que muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Ya estamos en vivo. Ya estamos llegando precisamente a la cita que tenemos cada día de lunes a viernes, a veces también sábados y domingos, como ya usted lo sabe, en dependencia de la actualidad informativa, en Breaking News con este servidor, Ernesto Morales, que cada día les agradece su complicidad, su confianza y su fidelidad por sentarse, por pararse, por ponerme de fondo en la pantalla de una tableta, de un teléfono, mientras conduce. Espero que si es conduciendo me escuche solamente y nada más. No me vea, tráteme como una especie de podcast, ¿verdad? Que yo quiero preservarle su vida, sea como sea que usted me vea. Muchísimas gracias. Hoy es miércoles 17 de abril del año 2024 y este servidor está saliendo en vivo y en directo, como siempre, desde el sur de Florida, para todos ustedes que también, como siempre, están desperdigados por medio mundo. Hoy les tengo un programa de los que me gustan. Uno de estos programas donde puedo combinar cuero con temas serios, burlas con encabronamientos, temas de peligro en el panorama internacional, temas burlescos de la actualidad casi siempre cubana. Así que creo que voy a tener un programa de los que suelo disfrutar. Espero que sea exactamente lo mismo con usted. Ahora que hablo de programa para disfrutar, ayer ocurrió una cosa peculiar. No sé si usted se dio cuenta. Sí sé que algunos se dieron cuenta porque enseguida me escriben y me dicen, ¿qué pasa? Eres mi noticiero de mediodía, a veces vespertino, en dependencia del horario suyo, y estaba viendo el programa y de repente desapareció. Bueno, no fue culpa mía. Ayer, para los que no están al tanto, hubo una especie de semicaos en YouTube como plataforma que empezó por la tarde y en el horario nocturno aquellas personas, aquellos streamers, youtubers, programas, sea lo que sea, que estaban transmitiendo por la noche en el mundo entero, no en un área determinada, o bueno, no todo el mundo, pero sí he visto reportes en diferentes partes del mundo, pues aquello fue un desastre absoluto. En mi caso en particular, en mi programa, lo que ocurrió después que terminó el programa en horario de la tarde, empecé a recibir notificaciones por parte de YouTube de que el programa se había subido con problemas, que tenía que volverlo a subir. Yo dije, bueno, ¿y qué significa esto? Volver a hacer el programa en vivo, no tengo forma. Y cuando iba a mirar las visualizaciones, los views que tenía el programa, tenía 12. Solamente 12 personas habían visto mi programa. Yo dije, bueno, aquí hay algo muy jodido, ¿no? A menos que, bueno, yo no haya podido comprar, no haya tenido suficiente dinero en existencia, en la alcancía para poder comprarlos a ustedes, queridos monjes tibetanos, afganos, pakistaníes, de todas partes de este mundo. Pero bueno, vi que algo andaba muy mal. Después la cosa se fue arreglando sobre la marcha, pero bueno, el programa lo puse en privado durante varias horas porque me estaba dando error, literalmente, pero evidente. Yo pensaba que era algo mío, pensaba que era algo de mi canal, ya estaba encabronado, hasta que después empecé a ver en X y en Google que evidentemente había problemas con la plataforma de YouTube y ahí dije, bueno, entonces no soy yo. Así que en resumidas cuentas. Bueno, hoy, por cierto, tengo que decirles que quizás el programa sea ligeramente más corto, no mucho más, pero ligeramente más corto porque probablemente más o menos cerca de las 2 de la tarde empiece a recibir personas que vienen a hacer algunos cambios, algunas mejoras en mi estudio, ¿no? Voy a tener un poquito de trabajo tecnológico por aquí, así que bueno, es por una muy buena causa. Yo me encargaré de resarcirle el tiempo que les reste hoy, sí, porque ustedes me exigen y así yo quiero que siga siendo. Ustedes me exigen. Carajo, eso es lo que corresponde. No, usted me prometió 2 horas y usted me regala 2 horas, aunque otras veces les doy 3 horas y media, pero bueno, así se hace. Un beso y un abrazo, mi cariño, para todos ustedes. Ya saben, diligentemente ahora mismo, miren cómo hago, como si fuera con 2 dedos, cuando nada más con uno usted puede dar like y compartir, ¿no? Pero bueno, gestualmente es lo más parecido. Un gran abrazo y vamos a comenzar, que tengo bastante de qué hablar con todos ustedes. Ayer, por cierto, comencé el programa de forma similar a como lo voy a hacer hoy. Ayer comencé poniéndoles muy brevemente el ritual de la antorcha olímpica, ¿se acuerdan, no? En el santuario de Olimpia, en Atenas. Pues bien, hoy quiero ponerles algunas imágenes de cómo fue el ritual más allá de lo que pusimos ayer, en qué consistió este ritual, que por supuesto tiene el espíritu del olimpismo, pero además tiene de tradiciones ancestrales, tiene de historia, tiene de cultura,
tiene de religión, así que creo que vale la pena. Miren qué belleza. Frente a un grupo de personas expectantes y en medio de una ceremonia clásica y solemne, la simbólica antorcha olímpica se encendió en la antigua Olimpia, en Grecia. In ancient times, the Olympic Games brought together the Greek city-states. En la antigüedad, los Juegos Olímpicos reunían a las ciudades-estado griegas, incluso, y en particular, en tiempos de guerra y conflicto. Hoy en día, los Juegos Olímpicos son el único acontecimiento que reúne al mundo entero en una competencia pacífica. That brings the entire world together in a peaceful competition. La primera encargada fue la actriz griega Mary Mina, que interpretó el papel Quiero hacer una acotación porque desgraciadamente es una idea que me ha estado dando vueltas en la cabeza últimamente. Y visto lo visto con las amenazas durante la Champions League, la competición del fútbol a nivel de clubes en Europa más famosa, por supuesto, del mundo. Afortunadamente no hubo nada que lamentar, pero hubo grandes preocupaciones porque existían amenazas por parte de grupos, ya usted sabe, extremistas, ¿no? Fundamentalistas islámicos, ISIS, Estado Islámico, que si Al-Shabaab, que si facciones de Al-Qaeda, en fin. Hubo este tipo de amenazas y me gustaría ni siquiera, no sé cómo lo vea usted, en ocasiones nos decían que hay que decir lo que uno sueña para que no se cumpla y otras veces que si lo dices se cumple, sea como sea, yo lo voy a decir. Me aterra solamente pensar que esas bestias, que los enemigos de la democracia, que los enemigos de la concordia, que los enemigos de Occidente y de las prácticas de apertura y de disfrute estén pensando, y sobre todo en un contexto tan crispado como el que hay ahora mismo en el Medio Oriente, utilizar París. ¿Y por qué me preocupa? Porque Francia, desgraciadamente, ha sido en los últimos tiempos víctima de su propia nobleza, hay que decirlo, víctima de una penetración, y sé que algunos me van a acusar de xenófobo, cosa que me entra por un oído y me sale por otro. Yo sé quién soy, sé lo que defiendo y bajo ningún concepto, ni racista, ni xenófobo, ni nada parecido, todo lo contrario. Sin embargo, lo cierto es que políticas migratorias disfuncionales han permitido, por ejemplo, que Francia en particular se haya en algunos casos abarrotado de extremistas fundamentalistas, que ya mire todo lo que ha ocurrido, cuántos ataques han sufrido precisamente los franceses. Ahora, al ser las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos en París, y al tener un contexto tan crispado a nivel internacional, la preocupación creo que es válida y por supuesto que no es solamente mía. de suma sacerdotisa. Fue ella quien se dirigió al dios griego Apolo y luego entregó la antorcha al primer portador. El elegido fue el griego Stefanos Douskos, el ganador de la medalla de oro en remo en los Juegos Olímpicos de Tokio. En la ceremonia, el llamado a la paz fue una constante. Nuestro objetivo es recordar a todos lo que se hacía en la antigua Grecia durante los Juegos Olímpicos. Detendrían las guerras, dejarían las armas y culminarían en una noble competición. Desde este martes, la antorcha pasará de mano en mano en un recorrido que seguirá durante 11 días por Grecia, antes de dirigirse a Francia, país al que llegará a bordo de un barco al puerto de Marsella el 8 de mayo. La última y más esperada parada será París, la capital, donde se llevará a cabo el encendido en la ceremonia inaugural. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ahora quiero mostrarles cómo está fabricada, de qué está compuesta la antorcha y algunos de los que la van a portar. Me parece un tema bastante interesante desde el punto de vista, como les decía, cultural, sociológico e incluso en este caso tecnológico. Miren ustedes. Tan contenta, tan emocionada, no me lo creo. Audrey está entrenando duro. Ella es una de las 11.000 personas elegidas para portar la llama olímpica. Corro, voy al gimnasio y me digo que será el equivalente a llevar una botella de agua durante 200 metros a 4 o 5 kilómetros por hora. Ya veremos. Realmente no lo sé. Ella ha recibido un tutorial en línea para prepararse para la tarea. Hay un pequeño movimiento que se llama el beso de la antorcha, en el que tienes que sostener la llama hacia la siguiente persona. Sostienes la llama así, inclinándola, mientras la otra persona inclina también la suya.
y hay que permanecer así unos segundos mientras se pasa la llama. Hacemos mímica, usamos la imaginación. Su cita con la llama, el 21 de julio, en el Val de Marne. Será una de las últimas portadoras de la antorcha. Por el momento, su antorcha aún se está fabricando. Se va a cocer en este horno de aquí, se recalentará y luego saldrá lo suficientemente caliente para su revestimiento final. Pesa 1,5 kilogramos y mide 70 centímetros. La antorcha es 100% reciclada y 100% fabricada en Francia. Queremos celebrar unos juegos que sean responsables y hemos querido producir 6 veces menos antorchas. Su diseño está pensado en base a 3 principios: la generosidad, la igualdad y la ciudad. París es también el Sena. Se representa con estas ondas y estos reflejos en la parte inferior para expresar la igualdad. También quería que la forma evocara una sensación relajante y tranquilizadora. Estos símbolos recorrerán 12.000 kilómetros por toda Francia, antes de iluminar el pebetero olímpico de los Jardines de las Tullerías el 26 de julio. Los Jardines de las Tullerías, imagínese usted cuánta historia, cuánto de la Revolución Francesa pasó por ahí, cuánto Occidente y la cultura que amo, que defiendo y que sé que también aman y defienden muchos de ustedes, le debe justamente a estos predios, ¿no? Así que yo soy un fanático del deporte, amo el deporte, incluso, permítanme corregir, fanático cada vez me gusta menos la palabra, cada vez menos, y sé que se pronuncia de una manera a la ligera, ¿no? Pero cada vez me siento menos cómodo con la palabra. Así que voy a reformular. Soy un gran entusiasta, ¿no? Soy un gran amante, soy un gran seguidor del deporte. Me gusta más que fanático. Fanático, cada vez que pienso en la palabra, me desagrada más. Así que incluso se dice sin pensar, ¿no? Sé que en algunos casos ustedes también terminan como percatándose, ¿no? Como mismo me ha ocurrido a mí decir, ¿por qué utilizo esta palabra? ¿O por qué utilizo esta expresión? ¿No? ¿Se termina adecuando a quien soy y a lo que quiero? No. Fanático casi siempre es algo feo. Aún a las cosas hermosas, el fanatismo es feo. Así que bueno, soy un grandísimo entusiasta y voy a estar disfrutándome la Copa América, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, pero mira, con los colmillos afilados. Un gran abrazo a todos los que lo van a hacer junto conmigo, ¿no? Y vamos a estar dando partes diarios. Tengo todas las esperanzas del mundo en que sean unos Juegos Olímpicos y unos torneos formidables. Entrando ahora en temas menos nobles, desgraciadamente. También hay que referirlos. Lo que algunos esperábamos que no ocurriera, todo parece indicar que sí va a ocurrir. ¿A qué me refiero? Todo parece indicar que Israel sí va a responder. Luego de 3 grandes reuniones del gabinete de guerra de Netanyahu, y a pesar de grandísimas divisiones que hay en los enfoques y en los cómo y por qué y cuándo, al parecer la principal decisión, que es si iban a responder o no al ataque de Irán, al parecer ya hay en efecto una respuesta categórica y es sí se va a responder. En términos bélicos, muy probablemente. Y yo decía que es lo que muchos nos temíamos o que algunos esperábamos que no ocurriera, porque en la práctica un ataque de 300 y tantos lanzamientos entre misiles balísticos, misiles de crucero y drones, pero que no dejó un solo muerto, más allá de la niña herida que sí ha tenido que ser hospitalizada seriamente, pero no hay muertos. Esa es la realidad, ¿no? En comparación y en estos tiempos y un lanzamiento a tan gran escala que no haya causado ni una sola muerte podría darse como una victoria. Pero bueno, al parecer las esperanzas de que esto quedara aquí por mi parte y muchos de ustedes no van a ser del todo llevadas a cabo. Entonces, lo que se está dirimiendo es cómo se va a responder y en eso sí hay grandísimas divisiones dentro del gabinete de guerra. La decisión más importante ya estaría tomada. Israel va a responder al ataque de Irán, pero siguen discutiéndose los detalles del cómo y del cuándo. El portavoz del ejército, Daniel Hagari, ha dicho no podemos quedarnos de brazos cruzados. Medios locales dicen que se estaría barajando un ataque contra intereses estratégicos de Irán o bien un ataque no directamente contra Irán, sino quizás contra sus milicias aliadas como Hezbollah. Tampoco está claro cuándo será ese ataque, pero se habla de un ataque que no será inminente porque se querría esperar probablemente a después de la Pascua judía que se celebra la próxima semana. A todos los entusiastas que, perdóneme la franqueza,
siempre tengo la sospecha que tienen ese entusiasmo desde la ignorancia. Y lo estoy diciendo con respeto, pero lo digo, ¿no? Yo les propondría una estrategia. Inciso A. Pregúntese e infórmese de las consecuencias que pueden acarrear este tipo de ataques mutuos. O sea, usted haga la tarea como yo siempre jocosamente le sugiero. Hacer la tarea no significa dejar escapar las palabras por entre el cerco de los dientes o por entre los dedos, en dependencia de cómo usted exprese sus consideraciones, sino primero hacer la tarea. Informarse de lo que puede pasar. Inciso B, cómo le puede afectar a usted. Si usted está en el sur de la Florida, si usted está en Cuba, si usted está en Europa, si usted está en Sudamérica, usted pregúntese, una guerra, un conflicto armado e incluso una escalada, aunque no se llegue a una guerra puramente hablando entre Israel e Irán, pero si una escalada, ¿cómo me podría afectar? Créame, le va a afectar. Aunque usted crea, aunque las bravuconadas de algunos, que siempre, repito, están sustentadas en el desconocimiento, sí, vamos a meterle caña, bla, bla, bla. ¿Ya te preguntaste cómo te va a afectar? Sobre todo a tu bolsillo, en el mejor de los casos. Eso sin hablar de que pueda eventualmente llegar las consecuencias bélicas directamente hasta ti. Pero no, sin llegar ahí. En un panorama un poco más realista y más inmediato, ¿cómo te va a afectar? Después que usted se responda a esas dos preguntas, entonces usted respóndase como inciso C. Y último, si todavía quieres que el conflicto escale. Porque es muy fácil decir, métanle caña. Yo siempre recuerdo, me río a carcajadas frecuentemente. Métanle caña a Norcorea. Desaparezcan Norcorea. Inciso A, Norcorea tiene armas nucleares. Créame. No es tan fácil desaparecer a un país que tiene armamento nuclear. Te puede hacer un daño horrible. En segundo lugar, paré con uno de nuestros grandes aliados, Corea del Sur. Y tú dices, no me interesa Corea del Sur. No, de verdad. ¿Qué teléfono tienes? Un Samsung. Ah, ya, no te interesa Corea del Sur. ¿Qué auto tienes? Un Kia. Ah, no te interesa Corea del Sur. ¿Verdad? Es no comprender cómo funciona el mundo. Es no comprender las implicaciones de una sociedad planetaria, globalizada, donde todos estamos interconectados. Después un buen día vas a poner gasolina y te la encuentras a $10 y dice es culpa del viejo Biden. No comprendes los fenómenos, cómo funcionan. No comprendes, por ejemplo, que Irán es uno de los principales productores y exportadores de petróleo en el planeta Tierra. No comprendes eso, no comprendes cómo afecta la inflación en el mundo entero todo este tipo de conflictos. Pero vamos a meterle caña y que se fajen. Muy fácil, ¿verdad? Seguimos viendo. Como comentabais, Netanyahu está lidiando desde luego con la división interna dentro del gobierno, pero sobre todo con las presiones internacionales por parte de la comunidad internacional, decenas de países, pero sobre todo de Estados Unidos, que le está pidiendo moderación y que no escale el conflicto. Irán, por su parte, dice que si hay un ataque de Israel, ellos van a dar una respuesta dura y dolorosa. Y Jordania dice que lo que está haciendo Netanyahu es tratar de desviar la atención de lo que está ocurriendo en Gaza. Antes de continuar con el peliagudo debate dentro del gabinete de guerra, Netanyahu ha ido a saludar a los nuevos reclutas, un gesto que da a entender que queda mucha guerra por delante. Irán está detrás de Hamas, detrás de Hezbollah y detrás de otros, pero estamos decididos a ganar, les ha dicho. El almirante Daniel Hagari ha mostrado a un grupo de periodistas el calibre de la ofensa iraní con este misil rescatado del Mar Muerto. Israel, o mejor dicho, Netanyahu, ha conseguido prácticamente lo que quería. Ha conseguido volver a situar a Israel como víctima. Parece que él es el atacado obligado a responder, como si no hubiera sido el propio Netanyahu el que rompió el guión en el que ya estaba instalada esa confrontación. Eso es correcto, eso es cierto. Usted puede elegir verlo así o no, pero no somos ciegos. Ojo, el primero en admitir y en no desconocer que Irán está como el gran conspirador, el gran auspiciador, entrenador, el permitidor, para ponerlo en términos muy simples, de que exista Hezbollah, de que exista Hamas, por supuesto, es Irán. O sea, eso está fuera de toda discusión. Y donde se ofrece entrenamiento y donde se ofrecen recursos y medios, ¿no?, para llevar a cabo todas estas barbaries. Estamos de acuerdo. Dicho esto, ¿realmente era tan necesario bombardear esa embajada?
Ahí le dejo la pregunta. Cuando le digo si está bien o no, es otra pregunta. ¿Era tan necesario en un contexto tan complicado, tan peliagudo como el que tiene precisamente Netanyahu en la Franja de Gaza? ¿Era tan imprescindible pasarle la cuenta precisamente a esos funcionarios y lanzar ese cohetazo a esa embajada? Yo no estoy tan seguro. Y yo no estoy tan seguro, y los propios israelíes y el propio pueblo judío que está ahora mismo en una situación tan terrible tampoco están tan seguros. Y para colmo, las víctimas inocentes, las personas en la Franja de Gaza que están sencillamente sufriendo las peores consecuencias, pero que ni atacaron a nadie y sencillamente viven en un contexto espantoso, tampoco hubieran querido que esto escalara. Entonces, no nos olvidemos de que Bibi Netanyahu vive sus momentos de peor popularidad, bajísima popularidad, y el propio pueblo judío se le está revirando. Entonces, esto de ir escalando conflictos justamente para ganar más respaldo y adeptos es muy peligroso. No lo olviden, ¿eh? Hasta el 1 de abril, cuando el ataque en Damasco. El primer ministro israelí buscaría cambiar el foco de la opinión pública. Debemos trabajar para que Netanyahu no nos distraiga sobre lo que está pasando en Gaza. Yo quiero decirles a todos aquellos, y es una especie de conversación, de debate, ¿no? Donde no tengo la última palabra, sencillamente me alcanza con tener mi propia consideración y usted va a tener la suya. Los que confunden respaldo a Israel y al pueblo judío y a la causa judía y a la causa de la existencia del Estado de Israel con respaldo a Benjamín Netanyahu, única y exclusivamente, probablemente están cayendo en la misma trampa que muchos de ustedes denuncian y que este servidor denuncia frecuentemente cuando decimos que el Partido Comunista intencionalmente en Cuba, por ejemplo, quiere fusionar la patria con la dictadura. No. Tú eres apenas un partido que te has apoderado de nuestra patria y que dices que eres el poseedor de la historia y que estar en tu contra es estar en contra de la patria cubana. No confundan, este es apenas un primer ministro. Esto no es un dios, esto no es un semidios, este no es ni siquiera Ben Gurión, este no es fundador de nada, este no es qué sé yo. O sea, estamos hablando de un individuo que representa ahora mismo, por supuesto, un rol, y durante los últimos años, más de la cuenta quizás, ha jugado un rol muy importante dentro de la política local, pero que tiene acusaciones graves de corrupción e incluso antes del ataque ya tenía una situación bastante peliaguda. Dicho esto, es bueno no olvidar que el mismo Benjamín Netanyahu todavía tiene que responder por la irresponsabilidad brutal de que ese ataque los haya tomado completamente desprevenidos, ¿eh? El ataque del 7 de octubre me estoy refiriendo. Entonces, usted puede respaldarlo, no tengo ningún problema con eso. Yo le he respaldado y en ocasiones no, sencillamente. El respaldo que al menos en mi caso no está en discusión y que lo tengo bien claro luego de hacer la tarea, es al pueblo de Israel. Es a la concepción del Estado de Israel. Ahí no tengo discusión ninguna. Me pasa como le sucede a los Estados Unidos. Espero que nadie ponga en duda el respaldo, ¿no? Espero que nadie ponga en duda, nadie en su sano juicio pondría en duda que Estados Unidos es un feroz aliado de Israel. Y aún así, a tus aliados, tú le tiras de las orejas en el caso, por ejemplo, del primer ministro Netanyahu. No confundir una cosa con la otra. Ha apuntado hoy el ministro jordano de Exteriores. Con la confrontación con Irán seguirían enterrados además otros asuntos más viejos y más incómodos para él. Mientras más se prolongue la guerra, menos posibilidades tiene de que vaya a juicio por una serie de cuestiones de corrupción que tiene pendiente. De la misma manera que los altos jefes militares de Israel y el ministro de Defensa tienen interés en que la guerra prosiga, porque cuando acabe se le van a pedir cuentas sobre qué pasó el 7 de octubre para que no hubiera durante horas y horas fuerzas militares israelíes protegiendo a los kibutz que fueron atacados por Hamas. Han pasado ya más de 6 meses de aquel día y la maquinaria de la guerra sigue en marcha. Mucho cuidado con la demagogia, mucho cuidado con el populismo, que detrás del poder muchas veces se sostienen esos pilares y hay que ser bastante delicados, hay que ser bastante agudos para admitir y para comprender cómo funciona todo esto. Yo quiero mostrarles ambos ejércitos y ambos arsenales, en el caso de Israel y en el caso de Irán.
O sea, todos aquellos que creen, en primer lugar, deben coger un mapa, comenzar por tomar un mapa, ver el tamaño de Irán, preguntarse cuántos efectivos tiene la Guardia Revolucionaria, el ejército, de cuántos hombres dispone para una guerra Irán. Estamos hablando de un ejército brutalmente poderoso. Estamos hablando de recursos extremadamente significativos y estamos hablando de una guerra que desangraría al Medio Oriente y afectaría al planeta completo, ¿no? Miren este informe que me parece bastante representativo. En 2006, un mortal ataque de 400 misiles desde el Líbano obligó a Israel a crear la famosa Cúpula de Hierro. Un sistema de defensa antiaérea que estuvo operativo en 2011 y que consiste en un radar que localiza el misil enemigo y sigue su trayectoria. Una unidad... Ojo, un detalle muy importante. El Iron Dome, la cúpula o el domo de hierro, como usted le quiera llamar, no es infalible. Tiene un porciento bastante elevado de acierto, pero no es infalible. En este caso, ¿por qué fue casi infalible? Porque Irán había avisado con 72 horas de antelación. Eso lo supimos después. Estados Unidos niega, le corresponde, pero se sabe. Se sabe que 72 horas antes Irán envió un comunicado diciendo te voy a atacar, ¿no? Protégete. Además de eso, lanzaron, ya lo hemos explicado, el ejército de drones que tienen, muy eficaces en algunos puntos, pero lentos como jicoteas, como tortugas en el cielo. Entonces, el Iron Dome protege, pero no un 99% usualmente. Que calcula el punto de impacto y un sistema de disparo que recibe los datos y lanza un misil que intercepta el ataque. Ahora, Israel ocupa el puesto 17 de las potencias militares del mundo, de una medición de 145 países según el índice Global Firepower de 2024, con una tropa de más de 500,000 de personas, entre militares activos, de reserva y paramilitares. En el aire cuenta con 601 aviones, por tierra con más de 60,000 unidades, en el mar cuenta con 67 buques de guerra y submarinos. Israel ha priorizado el gasto en defensa con más de 24,000 millones de dólares al año, que representa más del 4% de su PIB. A ello se suma el millonario aporte de Estados Unidos. Y a ello se suma el secreto mejor guardado de todos. ¿Cuántas armas nucleares tiene Israel? A diferencia de otras potencias nucleares que sí se conoce, que sí se sabe los datos, usted puede elegir creer si es poco más, poco menos, pero se saben cifras bastante cercanas a la realidad. En el caso de Israel no se conoce. Se sabe que tiene armas nucleares, pero no específicamente cuántas. Israel logró consolidar su poder bélico en la región. La guerra con Irak en 1980 fue un conflicto devastador que obligó a Irán a desarrollar su capacidad en misiles. En 1990 desarrolló los misiles Sahaf 1, 2 y 3, con alcance de cientos de kilómetros. Una década después, el sistema de misiles balísticos se convirtió en su punto más fuerte. Pero Occidente tuvo otra preocupación: que el programa de energía nuclear de Irán les permita desarrollar armas nucleares. El gobierno iraní está desafiando al mundo con sus ambiciones nucleares y las naciones del mundo no deben permitir que el régimen iraní obtenga armas nucleares. Aunque ha dicho que su programa nuclear tiene fines pacíficos, Irán ha llevado a cabo actividades de enriquecimiento de uranio y ha desarrollado instalaciones nucleares sin transparentar su trabajo. El Organismo Internacional de la Energía Atómica detectó un 84% de uranio enriquecido en Irán, muy cerca del nivel necesario para construir un arma nuclear. Ahora, Irán está en el puesto 14 de las potencias militares del mundo, con una de las mayores fuerzas de Medio Oriente, con una tropa de más de 500,000 de efectivos, entre militares activos, de reserva y paramilitares. Cuenta con 551 aviones en su potencia aérea y más de 70,000 tanques, vehículos blindados y lanzacohetes. A nivel naval, cuenta con 101 unidades. Aquí la explicación no está demasiado acertada, así que permítame hacer una acotación. Ese 500,000 al que se refiere son tropas listas para el combate. Sin embargo, la precisión que hace la gráfica es mucho más acertada. 1,180,000 efectivos tendría en total entre reservistas y tropas listas para el combate de manera directa. Así que imagínense la magnitud de este ejército, ¿eh?
mientras que su presupuesto en defensa militar es de casi 10.000 millones de dólares. Pero el poder de Israel e Irán no se limita a su arsenal bélico. También se refleja en los aliados que tienen en la región. Este es el detalle que muchos, por eso yo les digo, señores, hacen la tarea antes de opinar. Insisto tanto en esto, para no hacer el ridículo y para no ir por la vida vertiendo opiniones que están sencillamente sustentadas en tus consideraciones, en lo que te parece o en lo que tú sientes, no en los datos. El respaldo que tiene Israel y el respaldo que tiene Irán implica a las principales potencias de este planeta, a Estados Unidos y a Rusia. Que los fortalecen o los debilitan. Israel se permite abrir varios frentes de combate por el respaldo de Occidente, principalmente de Estados Unidos. Un aliado que no solo lo apoya económicamente, también a nivel diplomático en las decisiones que se toman. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, mientras que la República Islámica ha extendido su presencia en Yemen, Siria, Irak, Líbano y la Franja de Gaza con las milicias que financia y entrena, así como el apoyo de Rusia y China en temas económicos. Esta carrera armamentista entre ambas naciones ha transformado el equilibrio de poder en Medio Oriente. Tras el reciente ataque de Irán en respuesta a las provocaciones israelíes, surge el temor sobre la posible reacción de Israel. Lo que presenciamos el sábado 13 de abril fue solo una pequeña muestra de lo que ambas naciones son capaces de hacer en caso de que decidan tener una guerra abierta entre ellos. Y para todos aquellos que creen, a ver, mi intención no es quitarles el sueño, ¿no? Aunque bueno, si yo lo pierdo un poco al día siguiente digo, pues ni carajo, le voy a quitar el sueño también a la gente, ¿no? Casi como una especie de payback o de no voy a ser yo el único con ojeras, ¿no? Vamos a preocupar un poquito al mundo. Un poco más en serio, nadie se habría imaginado en el año 2020 la última pandemia global con millones de muertos que tuvimos fue la gripe aviar hacía poco más de un siglo, ¿no? Inicio del siglo anterior. Nadie se hubiera imaginado la gripe española, ¿verdad? Sí. Nadie se habría imaginado, bajo ningún concepto, que íbamos a tener el mundo paralizado a ese nivel. Nadie se hubiera imaginado que en el año 2020 el mundo iba a terminar enclaustrado, prácticamente tras barrotes, íbamos a estar aislados los seres humanos. Dicho esto, tampoco nadie se imaginó que a estas alturas del siglo XXI iba a ocurrir una invasión pura y dura de Rusia directamente a Ucrania, ¿verdad? O sea, de cosas que no hemos imaginado, que no habríamos concebido, está conformada la historia reciente. Y si nos vamos un poco atrás, después de la Primera Guerra Mundial, el mundo respiró y dijo, bueno, ya esto ocurrió, vamos a recuperarnos, vamos a hacer las paces. Y poco después, literalmente, muy poco después, un par de décadas más tarde, estallaría la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que les quiero decir es, cosas que no parecían posibles han terminado escribiendo la historia de la humanidad. Hay que estar muy atentos con esto, ¿no? Permítame hacer la primera pausa. Al regresar quiero ponerles un par de materiales interesantísimos. Por ejemplo, una explicación muy detallada y muy precisa de los peligros de la selva del Darién, la ruta del Darién que tantos han recorrido, que tantos siguen recorriendo, que muchos están recorriendo en este preciso momento. Yo les quiero mostrar por qué es tan peligrosa y por qué se considera una ruta de la muerte, le dicen en muchísimos casos, ¿no? Permítame hacer la primera pausa sugiriéndoles, como tantas veces hago durante la semana, los servicios de nuestros amigos de Cool Fusion. Ahí están, 786-546-4331, ya usted sabe. Instalación de maquinarias de aire acondicionado nuevo, reparación, limpieza de conductos, descuento, financiamiento. Usted va a tener de todo. Si me hace caso a mí, llama a nuestros amigos de Cool Fusion. Y recuerde también que luego de tener la casa refrigerada,
climatizada, como usted quiera, también debe ponerla bonita, ¿verdad? También debe decidirse a remodelar el baño. Sé que da bastante trabajo. Tengo ahora mismo a mi hermano en esos menesteres, bastante estresante, lo sé. Cuando me toca a mí también terminas, bueno, cubriendo los muebles, tienes la casa llena de polvo, pero después cuando todo pasa y miras dices, valió la pena, ¿verdad que sí? Para hacer un trabajo de calidad, eficiente, económico y con todas las opciones a su disposición, tiene que llamar al handyman más talentoso que además se anuncia en este programa, Handy Frank Services. 956-933-5149. Mire cuántos servicios: reparación y acabado de bañeras, renovación de mesetas, pintura de muebles de cocina, pintura de puertas, remodelación de puertas, mantenimiento al techo, muchísimas cosas más. Para eso, todo eso tiene que llamar usted a nuestro amigo Frank, Handy Frank Services. Yo veo todos esos trabajos y me da ganas de empezar ya, directamente, ¿no? Aunque tenga que esperar todavía un poquito más porque la prudencia así me lo recomienda o así me lo aconseja. Les decía hace un momento que quería ponerles este material para mostrarles por qué es tan peligroso el recorrido, la ruta por la selva del Darién. Miren este material, qué interesante está. A la ruta del Darién también la llaman la ruta de la muerte. En este paso selvático entre Colombia y Panamá han muerto cientos de personas y a pesar de ello, cada vez son más quienes se aventuran a cruzarlo en búsqueda de una mejor vida en Estados Unidos. La ruta del Darién inicia principalmente en los municipios de Necoclí y Capurganá en el norte de Colombia. Hasta allí llegan migrantes de Colombia, Venezuela, Ecuador, Haití e incluso África y Asia. Desde estos municipios se inicia una peligrosa travesía para cruzar hasta Panamá y continuar el camino hacia Estados Unidos. Cada vez son más los migrantes que toman esta ruta. Según el gobierno panameño, entre 2010 y 2014 eran menos de 2.400 de media anual, cifra que aumentó hasta 520.000 personas en todo 2023, de las cuales 113.000 eran niños. Y se espera que 2024 bata un nuevo récord. Son muchos más migrantes que los 250.000 que cruzaron en 2023 el Mediterráneo, otra de las principales rutas de migración irregular a nivel mundial. Como decíamos, diversos factores como la violencia, los grupos armados o las inclemencias de la selva hacen de esta ruta una de las más peligrosas del planeta. Para llegar a Panamá hay que cruzar desde Colombia unos 100 kilómetros de selva tropical en un recorrido de alta exigencia física que puede durar hasta 10 días, con barrancos o ríos cuya corriente se ha cobrado muchas vidas. Yo sé que muchos de ustedes están ahora mismo ahí diciendo, eso lo atravesé yo. Y me resulta perturbador, ¿no? Y respeto muchísimo las ganas y las ansias de libertad, pero ustedes son los primeros en admitir el peligro que enfrentaron. Es igual que los balseros. Yo he hablado con muchísimos balseros que me han dicho, si yo hubiera sabido a lo que me iba a enfrentar, no lo hubiera hecho. Muchísimos me lo han dicho. Otros sí me han dicho, sí, valió tanto la pena que yo volvería a lanzarme mañana mismo. Pero sé los peligros que implica todo esto, Enfermedades como la malaria o el dengue y riesgo de picaduras de insectos o de serpientes.
La violencia es otro de los factores principales de riesgo. Desde enero de 2018 a junio de 2023 se reportaron al menos 258 muertes en la ruta, aunque funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones indican que la cifra real es mucho mayor. El lado panameño de la selva es el más peligroso. Allí grupos armados atacan con frecuencia a los migrantes para robarles sus pertenencias y su dinero, y la violencia sexual contra las mujeres es una temida constante. Médicos Sin Fronteras atendió 1.300 casos de violencia sexual entre abril de 2021 y enero de 2024. La ONG también cree que los casos fueron muchos más, ya que no todas las víctimas denunciaron o recibieron atención médica. Del lado colombiano, la violencia contra los migrantes es mucho menor, pero el motivo de la seguridad preocupa a las ONG. Esto se debe a que grupos armados cobran altas sumas de dinero a los migrantes para garantizar que no les pasará nada durante el trayecto. Según datos recopilados por Human Rights Watch, el Clan del Golfo, considerada la principal organización criminal de Colombia, obtiene cerca de $125 por persona por cruzar, lo que se traduce en ganancias de decenas de millones de dólares al año por tráfico de personas. La migración en este lugar se ha convertido en un negocio. En la parte colombiana del Darién se han creado empresas locales que transportan a los migrantes en lanchas o en las que los llamados coyotes los guían a cambio de altas sumas de dinero. Los comerciantes locales también venden a los migrantes material para sobrevivir en la selva. Según Médicos Sin Fronteras, en la trayectoria los migrantes pueden llegar a pagar más de $500 por persona. Esta suma llama la atención especialmente porque los tiquetes de avión desde Colombia a México pueden costar incluso la mitad de ese monto. Sin embargo, las restricciones de visa para México a ciudadanos de países como Venezuela, Ecuador o Haití dificultan a muchas personas migrar de una forma más segura. Recientemente, Human Rights Watch denunció a los gobiernos de Colombia y Panamá por no proteger a los migrantes en la peligrosa ruta. Human Rights Watch identificó deficiencias específicas en los esfuerzos para proteger y asistir a estas personas, incluyendo a quienes corren mayores riesgos, como los niños, niñas y adolescentes no acompañados, así como para investigar abusos cometidos en su contra. Este tipo de denuncias, y a ver, yo les pido que nos pongamos, como casi siempre les solicito, en la postura del sentido común. Este tipo de denuncias terminan cayendo en saco roto porque no se sostienen sobre justamente el sentido común. Estamos hablando, ustedes vieron la gráfica que se puso al principio, estamos hablando de cifras completamente descontroladas, estamos hablando de un flujo que supera prácticamente a cualquier país. Entonces es muy fácil decir no proteges, correcto, ¿cómo? No hay forma de un flujo tan grande, tan permanente, tan descontrolado, no hay forma de proteger. Quisiéramos que así fuera, pero eso es en un mundo ideal, en un mundo real, en un mundo de carne y hueso como el que habitamos y en un mundo donde las cosas obedecen a leyes más, desgraciadamente, más sórdidas en muchos casos, es casi imposible. La ONG aqueja el abandono del Estado colombiano, a quien responsabiliza porque la región sea dominada por grupos al margen de la ley. También hizo un llamado a las autoridades panameñas, tanto por la falta de seguridad como por la forma de afrontar la crisis. Bien, nos arriesgamos a salir de nuestro país huyendo a, en algunos casos, violencia, pandillas, en otros casos, represión política, en otros casos, todo esto junto, sea cual sea la causa. Nos escondemos, nos escabullimos, ¿verdad? Entramos de contrabando a un país, tratamos de seguir nuestra ruta. Eso lo comprendemos. Quisiéramos que fuera un camino desprovisto de peligros, por supuesto. De hecho, lo que quisiéramos es montarnos en un avión y bajarnos al otro lado, tranquilamente, ¿verdad? Pero se sabe que no funciona así este mundo. Entonces, el causante o el culpable es, en este caso, por ejemplo, Colombia, es el culpable de esto. Me parece una aproximación bastante naif, ¿no? El gobierno panameño aplica una estrategia de flujo controlado que parece centrada en restringir el movimiento de estas personas dentro de Panamá y asegurar que lleguen rápidamente a Costa Rica en lugar de atender sus necesidades o garantizar que puedan solicitar refugio.
Tras cruzar el Darién, el gobierno panameño dispone buses para transportar a los migrantes a la frontera con Costa Rica. Sin embargo, ellos deben pagar $40 por persona por este servicio. En medio de la crisis, el pasado 4 de marzo, el gobierno panameño suspendió el trabajo de Médicos Sin Fronteras en el país. La decisión fue altamente criticada, ya que la ONG era una de las pocas que atendía las urgencias médicas de miles de migrantes en la ruta. Quiero ponerles ahora, y esto me parece una tragedia, y lo es, ¿no? Pero como siempre les pido, vamos a ponerle un poco de sensatez al análisis, porque si no nos vamos a los extremos, y ningún extremo suele ser bueno, yo lo digo frecuentemente. Quiero ponerles ahora, cambiando un poco de tema, pero también tiene que ver con, bueno, uno de los países que se menciona aquí, por supuesto, ¿no? México. Quiero que vean este tenso por decirlo menos, intercambio entre una periodista de Telemundo, Vanessa Hauck, creo que es que se llama, ¿no? Creo que se pronuncia su apellido, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, como ustedes conocen, tiene esa rara beta o esa peculiar beta de quienes creen que no pueden ser cuestionados. Y aún así yo le reconozco al pan pan y al vino vino, ¿no? Se somete a este tipo de conferencias de prensa. Me parece muy bien, es algo reconocible. Sin embargo, miren el comportamiento cuando aparece, ha pasado en el pasado, valga la redundancia, con Jorge Ramos, ahora con Vanessa Hauck, espero estar pronunciando correctamente su apellido. Miren cuando le cuestionan por los datos que han obtenido los periodistas de su propia administración, de su propio gobierno. Miren lo que ocurre y miren cuánta tensión y cuánta hostilidad, precisamente, ¿no? Fíjense. Sí tienen acceso. Bueno, son los datos de su gobierno. Yo te pido que hagas una revisión más cuidadosa. Eso es clásico. Sobre todo porque en ese momento, ¿qué hace la persona? De hecho, yo he visto ahí a Jorge Ramos decirle, los datos están aquí, mira, están señalados con un marcador. Y de todas formas, este para mí impresentable sujeto le dice, esos datos están equivocados, o le dice, yo tengo otros datos. Y ya ahí se desarma todo, ¿no? No hemos hecho una revisión cuidadosa, hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno de Conagua dicen que 3 de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua. Ha mejorado muchísimo el servicio de abasto de agua y de drenaje y de servicios públicos en general. Yo tengo los datos, le está diciendo Vanessa Hauck, le está diciendo yo tengo los datos que he obtenido de su propio gobierno. Y me está diciendo que la situación con el agua y con el acceso es crítica. Y él aparece sencillamente con esa sonrisa impostada, que al menos a mí me resulta completamente irritante, me dan ganas de... Me genera malas ideas. Déjeme no decir de qué, que no quiero que YouTube o Facebook se enojen conmigo, más de la cuenta. Con esa sonrisa cínica te dice, hemos mejorado drásticamente. No son los datos que me está ofreciendo tu propio gobierno. Bueno, o sea, tenemos otros datos, pues. Yo estoy usando los datos de su gobierno, señor presidente. Yo con todo también respeto. estoy usando datos de mi gobierno. Ahí entonces se tranca el dominó. ¿Por qué? Porque es que, bueno, o sea, si tú no quieres admitir los datos, los facts, los hechos concretos, los números que me está entregando tu propia administración, entonces no se puede tener. Entonces esta conferencia de prensa es una farsa, ¿no? Esos datos lo que dicen es que pronto podría acabarse el agua aquí en México y para muchos mexicanos ya de hecho están viviendo ese día, no tienen agua. Ojalá y esto no pase. Y yo te recomendaría que mejor hagas una investigación a fondo. Hemos hecho una investigación a fondo, señor. Clásica pedantería de todo populista, todo dictador. En el caso de él no lo es, pero sospecho que le gustaría hacerlo, dicho sea de paso. No olvidar, en algunas ocasiones, algunos presidentes, algunos líderes demagogos populistas, si el sistema les permitiera y si no tuviera implicaciones tan graves, probablemente probarían, ¿no? Les gustaría ser algo parecido a dictadores. Hay algunos que incluso lo confiesan, aunque digan que por un solo día. Wink, wink. Pero este es el clásico comportamiento, ¿no?
yo te recomiendo, me parece estar escuchando a Fidel Castro, investiga mejor. Eres un provocador, eres una provocadora, no estás bien informado. Eso es clásico, es el manual. Señor presidente, ayer estuvimos en Chiapas, donde hay una población muy vulnerable y la mayoría de las personas no tienen acceso a agua. Chiapas es de los estados con más agua. Con más agua, pero no significa que les llegue a las viviendas de las personas. Es donde más llega agua. Es increíble. Es increíble porque los datos de tu administración dicen lo contrario. Yo he ido a este lugar, veo lo contrario, pero aquí este señor se para a decir no, no es así. Es más, Chiapas es el estado con más agua en todo México. Lo sé, señor presidente, pero no significa que las personas tengan el acceso al agua. Sí, sí tienen acceso al agua. Es que ni modo, no pensamos igual. Bueno, yo no le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy... ¡Correcto! No, aquí no se trata de mi criterio, no se trata de lo que yo piense ni de lo que tú pienses, se trata de los datos. Hablando de los datos que recabamos Sí, aquí y con sus expertos también. Ustedes, los medios de información en general, ¿sí? No son objetivos y no son profesionales. Esto me suena. ¿Dónde he escuchado esto? Y sé que eso a algunos les irrita, ¿verdad? Les irrita. Ah, sí, fake news. Eso es lo que repetía Trump todo el tiempo cada vez que le cuestionaban. Eso me suena. También me suena de Cuba. Sí, eso también me suena. No los medios cubanos, por supuesto. Esos están en propiedad, esos son perritos falderos, ¿no? Pero cada vez que Fidel Castro salía o cada vez que sale Canel y la prensa hace su trabajo, ustedes tienen una mala intención, ustedes mienten, ustedes distorsionan. Hay un patrón repetido. Y sí, estoy remarcando lo de Trump porque aquí en Estados Unidos ha hecho exactamente lo mismo que está haciendo este impresentable en México. Cuando te cuestiono y te pongo contra la pared, digo sencillamente que la gran prensa es una mentirosa y que la tienen cogida conmigo. No, sí somos objetivos y le pido respeto porque sí somos profesionales. Yo estoy haciendo mi trabajo. No te estoy faltando el respeto. Te estoy diciendo de que hace falta. Sí. 15 proyectos. Pero sigue pues con tu concepción de las cosas y respetamos, o sea, pero yo tengo otros datos y aquí está precisamente. Esos otros datos, a esos otros datos Kellyanne Conway le llamaba alternative facts, para los que lo han olvidado. Estos son los planes prioritarios que tenemos. Y ojo, yo estoy hurgando en la herida con toda intención, ¿no? Todavía me estoy riendo. Todavía me estoy riendo cuando uno de ayer, un sujeto muy divertido me dijo, tu voto no cuenta. Tu voto no cuenta. O sea, un cederista viene y me dice a mí que mi voto no cuenta. ¿Por qué? Porque le da la gana a él. Pa' colmo me ve a mí, ¿no? Me ve. Yo no le conozco a él. Usted sí me conoce a mí, sea quien sea, que ya ni me acuerdo de su nombre. Usted sí se sabe mi nombre. Yo no me acuerdo del suyo. Permítame la insolencia. Pero es que esa insolencia de aparecer a decirle a alguien que es ciudadano americano, que vota, que va a votar y decirle, tu voto no cuenta. ¿Y quién carajo eres tú para decirle a una persona, tu voto no cuenta? Para colmo, y permítame la petulancia doble, para colmo, alguien mucho más conocido que tú. Y alguien que puede arrastrar más votos que tú. Y aparece un cederista cubano y me dice, Trump 2024, tu voto no cuenta. ¿Perdón? Todavía me da risa. No tenemos problemas de agua. El 70% de la... Bueno, esto fue mucho más largo y he ido introduciendo el tema Trump porque, bueno, voy a terminar la parte internacional. Un besito a todos los irritados. Yo sé que están ahí. No estoy ni mirando el chat porque estoy concentrado en otra cosa, pero yo sé que están ahí ofendiéndome, diciéndome comunista. Cada vez me causa más risa que me digan comunista por ser un individuo que dice que Donald Trump justamente... De hecho, Donald Trump sí se llevaba muy bien con este. O ya lo olvidaron convenientemente, ¿no? Con este, por no decir con este, y con el norcoreano, y por no decir también con Vladimir Putin. No, pero estoy aquí dándome gusto, hurgando en la llaga. Así que todos los que dicen me voy, no te veo más, eres un hablador de mierda. Así mismo me decían cada vez que hablaba mal de Fidel Castro, estás hablando mierda. Por eso siempre lo recalco.
con esta sonrisa en mi rostro, ¿no? Pero bueno, concentrándonos ya en la noticia, vamos a ver cuáles pueden ser las posibles condenas, cómo puede terminar el caso de este primer juicio que ha comenzado esta semana con la selección de jurados, que se han seleccionado ya algunas personas, creo que 7 personas han sido aceptadas, pero bueno, ¿cómo puede terminar todo esto? Y después nos vamos a Cubita la Bella, donde ahí entonces algunos dejan de odiarme, pasan a quererme y entonces aparecen otras ciberclarias a odiarme ellas. No, es como que se pasan la antorcha olímpica del inicio. Se la pasan de unos a otros. Del 15 de abril, Donald Trump está siendo juzgado en Nueva York por supuesta falsificación de documentos para esconder pagos destinados a encubrir un escándalo sexual con la actriz porno Stormy Daniels. En este caso, Trump se enfrenta a una pena de cárcel de 4 años. El veredicto se espera. Que le digo algo y vuelvo a repetirlo, vuelvo a remarcarlo. Este proceso, al menos a mí, me interesa cero. Cero. Tengo cero motivación y me parece que puede causar más daño en la opinión pública y en muchas cuestiones relativas a la institucionalidad de lo que sería aceptable. Para mí, sí, los procesos extremadamente necesarios, justos e imprescindibles es juzgar a un individuo que quiso revertir el orden constitucional, que quiso dar un golpe de Estado en la práctica. No dicho por mí, dicho por su vicepresidente, siempre se los recuerdo. Todos aquellos que vienen a vociferar, no, conmigo no, con Mike Pence, que era el vicepresidente elegido por él, colocado ahí por él, no por Ernesto, porque para colmo, por el vicepresidente ni siquiera voté yo directamente. No hubo una, ¿sabes? No hubo una relación votante-vicepresidente. No. El candidato era él y el candidato principal es el que elige a su compañero de fórmula. ¿Ya? Bueno, su compañero de fórmula es el que ha dicho directamente que él le pidió que pasara por encima de la Constitución. Y yo sé que a muchos, para muchos eso es intrascendente y para mí lo es todo, absolutamente todo. Este proceso para mí es bagatela, basofia. Espera para antes de las presidenciales de noviembre, pero una condena no lo impediría presentarse. Otro juicio penal podría empezar antes de noviembre en Florida. Se trata del caso de los documentos clasificados conservados en su residencia de Mar-a-Lago. Se le acusa de haber escondido información que ponía en peligro a la seguridad nacional y de haber destruido pruebas sobre este caso. Se enfrentaría... Cuando yo veo esto, a mí me surge siempre la motivación de preguntarles a algunos, ¿esto te parece bien? Y yo sé, por supuesto, van a salir a decir cacería de brujas, witch hunt, bla, bla, bla. No, perfecto. Ya, vocifera todo lo que quieras. Ahora vuelvo a preguntarte lo mismo. ¿Esto te parece bien? Y las fotos que vienen, me imagino, a continuación en el baño. O sea, ¿con qué derecho? La ley te dice, no puedes hacer eso, no te pertenece. Pero además de eso, cuando te vienen a hablar de Biden, bueno, el propio fiscal que investigó el caso dijo, hay una diferencia garrafal, a este se lo tuvimos que quitar por la fuerza, no lo quería entregar. El otro dijo, hey, tengo esto aquí en el garaje, vengan y búsquenlo ahora mismo y vamos a ver a cómo tocamos, ¿no? O sea, es el tipo de comportamiento de persona malcriada que cree que está por encima del bien y del mal. Y ¿sabes qué? Afortunadamente en una democracia, en un Estado de Derecho, ni él ni nadie está por encima del bien y del mal. A una pena máxima de 10 años de cárcel. El juicio tenía Esta era la otra imagen, por supuesto, a la que me estaba refiriendo. Que comenzar el 20 de mayo, pero será probablemente aplazado por varios meses. Trump también está acusado en otros 2 casos penales, uno en Washington y otro en Georgia, relacionados con el intento de anular ilegalmente los resultados de la elección de 2020 ganada por Joe Biden. Yo les digo algo, todos aquellos que hablan de cacería de brujas, me encantaría escucharlos si existiera una grabación, un audio con la voz de Joe Biden diciéndole al gobernador demócrata, porque en este caso el secretario de Estado, de Georgia era republicano. Las personas con las que estaba hablando eran de su partido, querían que él ganara, pero no estaban dispuestos a sencillamente falsificar y sacarle votos. Encuéntrame 11,000 no sé cuántos votos. Me encantaría escuchar los que dicen que son una cacería de brujas. Sí, a ver, si por 1,00 o 0,0 al invertir el orden de los ceros, quieren masacrar a Hunter Biden, que a mí me importa un carajo, lo he dicho hasta el cansancio, me encantaría escucharlos
si lo que tuviéramos es una grabación de Joe Biden diciendo esto. Encuéntrame no sé cuántos votos. Yo solamente necesito que me encuentres estos votos. ¿De qué estamos hablando? No me jodan. Por una parte, se le acusa de haber presionado las autoridades de varios estados para invalidar los resultados y de haber aprovechado el caos generado por el asalto al Capitolio que tuvo lugar después de estas elecciones. Se enfrentaría a décadas de cárcel, pero la fecha del juicio aún no ha sido determinada. Por otra parte, Trump está acusado de haber pedido a un alto funcionario del estado de Georgia conseguir 12,000 papeletas a su nombre que le faltaban para ganar el estado. Le esperarían un máximo de 20 años de prisión. El juicio podría abrirse en los próximos meses, dependiendo de la decisión del juez encargado del caso. Donald Trump denuncia una persecución política para apartarlo del poder de cara a las presidenciales. El candidato busca por todos los medios aplazar los juicios para después de noviembre. En caso de ser elegido presidente de Estados Unidos en noviembre, Trump podría ordenar la suspensión de los procedimientos federales en su contra, es decir, los 2 casos llevados a cabo en Washington y Florida. Y ahora, con todo el placer que yo sé que les causa a muchos que yo hable de todo esto, voy a la pausa. Voy a la pausa. Algunos que aparecen a decirte, no hables más de Trump. Dicho por quién, ¿usted quién es para darme órdenes a mí? Usted es público mío. Gracias por verme todos los días. Un gran abrazo, un gran beso, pero aquí hablo yo de lo que me da la gana. Y usted, aquí, a ver, la repartición de funciones está bien clara. Yo hablo y usted me ve. Así con esa petulancia, no a la inversa. Usted no me ordena a mí. Yo hablo, aquí estamos más que claros. Yo hablo, usted me ve y yo le agradezco. Y yo le quiero. Y yo le mimo después que usted me vea, pero quien decide de qué hablar soy yo. Eso de que usted me ordena... No, ahí hay una perversión del orden establecido, del orden constitucional. No es así la cosa, no. Tómeselo, como siempre le digo, tómeselo con menos ira, que no he ni mirado ese chat, yo ni estoy al tanto. Hay veces que, a ver, si la cosa es lanzar improperios al aire, me parece muy bien, pero hay ocasiones en que ni me entero, casi nunca me entero. Entonces, cójalo con más calma, que me le va a dar un ictus, se me le va a reventar la venita en el medio de la frente. Y al final ni usted es tan importante, ni lo soy yo. Todos nos vamos a morir. También Trump, no sé si usted lo olvida o no, en resumidas cuentas. Hacemos la segunda pausa. Estoy hoy por la venita, ¿no? Sí. Hacemos la segunda pausa de este programa recordándoles los servicios de esta lengua que anda hoy por su cuenta. Recordándoles los servicios de la agencia de marketing digital que usted tiene que contratar y que tiene que contactar para disparar su producto, su mercadotecnia, su compañía hasta los cielos. From Sky, 864-350-9481. Recuerde, diseño de página web, campañas publicitarias, todo lo que engloba promocionar en el capitalismo su compañía, lo puede llevar a cabo a través de From Sky. Como tantas veces les he sugerido en los últimos días y sé que algunos me han hecho caso y me lo han terminado agradeciendo, recuerde que ya es hora de contactar con Y&T Insurance a última hora, decirle necesito un plazo de extensión, necesito ver qué puedo hacer, tengo tiempo, todo esto te lo van a responder para que le declares al tío Sam tus impuestos. Es inviolable, eso no le puedes pasar por encima, recuérdalo. 786-326-8804 para tener tus devoluciones aseguradas con Y&T Insurance. Los cambios más significativos que hay en los taxes, la deducción estándar como cada año sube, producto de la inflación, siempre va subiendo. El crédito por el trabajo, que es de 0 hijos hasta 3 hijos, se incrementa también. Está hablando de un crédito adicional por niño que va a incrementarse, aunque ya inicialmente se había dicho que iba a ser superior al año anterior,
pero ya quieren un nivel parecido al 21, que no sé si recuerdan las madres que recibieron 3.600 por niños menores de 7 años, 3.000 de 7 a 17. Vayan a un profesional de taxi, traten de mandarlo electrónico a la IARES, porque eso no se puede mandar electrónico si no hay un profesional que está registrado para hacer esos envíos electrónicos. Estamos igual en la 9520 del Southwest y la 40 Street, cerquita del Tropical Park, aquí frente a la Bolera, en la suite 208, en 533165 en Miami. Nuestros teléfonos 786-326-8804. Estamos recibiendo por todas las vías, por teléfono, por email, por la página web, por el canal de YouTube, por el canal de Ernesto. Nos están entrando muchas personas, gracias a Dios. Afortunadamente así será. Y recuerde que usted tiene una opción al alcance de su mano. Con solo llamar al 561-847-3242 puede cambiarle drásticamente su vida. La dependencia del alcohol o de cualquier otra sustancia que terminan subyugándole, que terminan haciendo de usted algo que usted no es, esa solución para escapar de todo eso está justamente ahí. Usted no tiene por qué vivir toda su vida de esta manera. Un lugar seguro para recuperarse de la adicción, de diversas adicciones y de diversos consumos. Para todo eso está Amel Therapy Center. Yo se lo recomiendo personalmente. Ya usted ha tenido por acá a Fernando Capetillo, su fundador. Probablemente la semana que viene lo tengamos aquí para responder muchas de las preguntas que quedaron desde la semana anterior. Usted sabe que yo a veces me quedo con algo dándome vueltas en la cabeza y hasta que lo verifico y entonces es como que respiro aliviado. Ahora mismo me acabo de tomar el trabajo porque sé que habían mencionado, me había referido a gripe aviar y me había referido a gripe española de la otra grandísima pandemia antes de la del nuevo coronavirus del 2020 a inicios del siglo XX. Y es que en efecto, yo sabía que por algo me había venido la referencia. En efecto, la gripe española, que dicho sea de paso, a quien primero les dio fue estadounidense. Pero bueno, en esa historia tendremos que entrar en otro momento. Era una variación de gripe española. Una variación de gripe aviar. Vuelvo a meter española. O sea, no estaba equivocado. Yo decía, ¿y por qué me refería a la gripe española como gripe aviar? Es que había sido en efecto una variación de gripe española. Una de las tantas variaciones que se han sufrido, ¿no? Pero aquella fue devastadora, acabó con Europa y con medio planeta, ¿no? Vamos a ver cómo andan las cosas por un país donde la principal devoción, ¿no? Y el principal empecinamiento es, ya usted sabe, desconocer los principios, las fórmulas y todo lo que rige nada más y nada menos que al átomo. Aquí se trata de la ecuación. Aquí se trata del átomo. Aquí está. El átomo vuelva a ser lo que es un átomo. Mientras sigue pensando que se puede vivir eternamente alterando la estructura de un átomo, se puede. El átomo es el átomo. El átomo es el átomo. Ahora venga, Mundi, cuénteme usted específicamente cuál es la fórmula del átomo que esta gente quiere desconocer. Es H2O. Aquí lo tengo. La ecuación es H2O. Suelo beber bastante átomo durante este programa para mantener mi garganta hidratada. Oxígeno e hidrógeno. En todo caso, mi garganta atomizada, diríamos, ¿verdad? Esa es la composición. No se puede creer que un país puede vivir toda la vida alterando la ecuación del átomo. Pobre de quien lo crea. A mí me da risa porque este hombre coge unos encabronamientos conmigo. Más o menos como el que cogen algunos de ustedes que me ven y que todos los días me ven, pero ustedes siguen sintiendo la devoción por Trump, que yo no se las cuestiono, usted piense como usted le dé la gana, pero yo voy a seguir diciendo lo mismo. Y cogen unos encabronamientos. A mí me recuerda a mi amigo Gastón Toledo, Jorge Gastón Toledo, un gran abrazo, caballo, el argentino más genial que he conocido después de Leo Messi, de Borges, de Cortázar y de un largo, etcétera. Y Gastón, camarógrafo talentosísimo, salíamos juntos a trabajar. Estaba yo en Telemundo y él iba manejaba a veces un poco más lento de la cuenta o normal no, y alguien atrás le sonaba el claxon, el pito, pi, pi,
Y el tipo seguía con una parsimonia y me decía, la gente coge una lucha, brother. Esa persona va ahí maldiciéndome, yo ni le conozco. Ni me interesa que me maldiga. Decía, me sacan el dedo y a mí nada de eso me ofende. Che, ¿qué te voy a decir? Y eso me daba mucha gracia, ¿no? Porque es algo que yo recuerdo con aquellos que se encabronan conmigo cuando hablo de una cosa o de la otra. Y acá el compañero del átomo también coge unas luchas conmigo, que es lo más grande del mundo, ¿no? Bueno, vamos a ver. No he mirado cuántos hay ahora mismo conectados, cuántas personas. Ya usted sabe lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Que sí, hay veces que uno se cansa de explicar lo mismo. Ay, me canso de explicar lo que puedo explicar. Usted no haga que yo me canse y compártame ahora mismo, que ya usted sabe lo que pasa con lo que no se comparte y ya usted sabe además que tenemos un camino hacia la libertad. Que si nadie comparte, no se comparte. Y además que no se comparte, como les decía, tenemos la ruta hacia la libertad con una sola palabra. Si os vais para la calle, liberamos Cuba. Y dices, uy, es el momento. Y dices, uy, 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 es el momento. Y dices, uy. Esto es así, desgraciadamente esto es así, hermanos míos. Y dices, uy. Y si usted no dice uy frecuentemente, con lo que yo le voy a poner ahora, yo estoy convencido de que sí lo va a hacer porque es demasiado exquisito. No, es uno de esos manjares que yo me pregunto, ¿pero a quién se le ocurrió esto? Pero esto es contenido para mí, esto es contenido para los memes, para los memeros, para los jodedores, para todos es contenido. Como usted sabe, este miércoles, precisamente hoy, ¿no? 17 de abril, se cumple otro aniversario más de los que celebran todos estos destacados combatientes cubanos del desembarco por Playa Girón, Brigada 2506 y demás, Bahía de Cochinos, etcétera, etcétera, ¿no? Además de eso, durante toda la semana se está festejando la declaración de carácter socialista de la Revolución Cubana y demás, y hay un espíritu combativo evidentemente dentro del oficialismo y entonces cuando los presentadores del noticiero se sienten imbuidos, se sienten poseídos, se sienten penetrados, wink, wink, por ese espíritu revolucionario, ocurren cosas como esta. El gobierno de Israel habría pospuesto una reunión sobre su próxima agresión contra Irán. Este señor, que permítame, déjeme ver cómo lo digo sin decirlo. Y usted me va a entender por qué. Este señor, que es una persona de maneras delicadas, ¿verdad? Para colmo, físicamente bien enjuto, bien delgadito. A ver, déjeme ponerlo en términos prácticos. Es una persona que yo no le identifico demasiada testosterona, ¿no? Sé que voy a recibir acusaciones por esto, estoy preparado de antemano, ¿no? Pero yo sé que usted lo piensa también, al igual que yo, ¿no? Vestido de miliciano, con ese mojón en el costado aquí que se ponen ellos, ¿no? Esto es lo más mamarracho y lo más risible, lo más tontules que uno se puede imaginar. A ver, de verdad esto tiene alguna función, más allá de que yo me descojone de la risa y usted también. ¿Tiene alguna intención? O sea, ¿hay alguna forma de desafío, de combate, de virilidad, de enfrentamiento, de tropa, de coraje? ¿De verdad usted transpira esto? Yo no, lo siento mucho, yo no. El Estado hebreo bombardeó hace 2 semanas el consulado de la nación persa en Damasco, la capital de Siria. Mira, esto es más o menos como si usted me viste a mí con una camisita por dentro, me peina para el costado y me pone como un ciudadanito de estos modelos. Mira, yo no uso camisa prácticamente nunca. No me gustan. Pero no me gustan ahora, no me gustaban cuando tenía que ponérmelas por obligación, por el traje y la corbata y demás y demás. Pero bueno, el traje y corbata es otra cosa. Pero no, me estoy refiriendo a una camisita de cuadro. No, usted me pone a mí, yo no sé, yo que torturado, ¿no? Y un peinadito para el costado de esto, afeitadito, ligerito. Más o menos así luce este señor.
Yo lo miro y yo digo, es que no tienes nada que ver con eso, hijo mío. Nada que ver. Pero bueno, mírenlo. Respuesta, Irán lanzó el pasado fin de semana una operación con drones y misiles sobre el territorio israelí. Y el miembro del buró Éramos pocos y parió katana, ¿no? político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional de... Para colmo, la primera que debe haber estado con un disgusto del carajo es ella porque se ve gorda, regorda. Yo nunca había visto a esa muchacha, esta presentadora, tan infladita, ¿no? La otra ropa que suele ponerse le hace lucir mejor. Esta o tiene unas bombachas naturales, ese tipo de camisa, o es el aparato que tiene aquí también en el hombro, pero la veo regorda con esa ropa, ¿eh? No como todos los días. El Poder Popular y del Consejo de Estado agradeció la moción aprobada este martes por la Asamblea Nacional de la República de Namibia contra el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Yo les digo algo, es que míralo que no puedo dejar de mirarlo. Es que mira esa cara de disgusto. Ellos saben que esto iba a pasar. Ellos saben, cuando salieron anoche en el Noticiero Nacional de Televisión, ellos sabían en el pleno estelar, señores, de verdad, ¿cuál es la función de esto? Más allá de dar risa, más allá de provocar memes. Yo me quisiera imaginar las reuniones. No sé si esta gente tenga coraje para discutir algo, para oponerse a algo, o todo sea, sí señor, no señor, o por lo menos decir, oye, ¿de verdad es necesario? Sí, es necesario que salga vestido de miliciano, de combatiente. Qué cosa tan ridícula, por el amor de Dios. Pero bueno, yo se los agradezco, ¿eh? Muchas gracias por prestarse para esto, que me sacan una hermosa carcajada. Ahora, esto que les voy a poner, si no me saca ninguna carcajada, ya verá usted por qué. No, esto no me saca carcajada porque esto me hace recordar cómo se burlan de los cubanos, cómo se burlan del pueblo cubano, cómo pretenden que nadie va a establecer esta asociación que yo le voy a hacer ahora mismo. Ustedes se acuerdan, de hecho hace muy poco retocamos el tema, ¿no? Humberto López diciendo vamos a investigar el reclutamiento ejército ruso. Sí, eso es algo muy importante que hay que recordar. Si había un reclutamiento para el ejército ruso, había una responsabilidad de Rusia, ¿verdad? No es que eran personas que iban a ir a combatir por su cuenta, a disparar tiros al aire. No, 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 no. Ibas a integrar las filas del ejército de una potencia como la rusa, ¿no? Pues bien, la investigación ¿a dónde ha terminado? No lo sé. Yo lo que sí sé es que en el colmo del descaro, las fiscalías de Cuba y de Rusia están estrechando lazos. Y tú dices, ¿y la investigación y la indignación y la condena? En esto termina. Cuba y Rusia fortalecen vínculos. Las máximas autoridades de las Fiscalías Generales de ambas naciones firmaron en La Habana el Programa de Cooperación 2024-2026, que extiende un acuerdo interinstitucional suscrito en 2011. El fiscal general de la Federación de Rusia, el doctor Krasnov Igor Vitorovich, aseguró la voluntad de su país de continuar estrechando lazos, ampliar las acciones de formación y las oportunidades de estudio en el marco del nuevo documento. Yo no tengo dudas de que con esfuerzos conjuntos podremos contribuir a la realización del curso de la asociación estratégica definida por los presidentes de nuestros estados, Vladimir Vladimirovich Putin y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para construir un futuro justo, seguro y pacífico de nuestros ciudadanos. Este es el colmo del descaro. Un futuro justo, pacífico, y tú estás reclutando ciudadanos de ese mismo país y ese país está haciendo como que no se acuerda. Estos son los mismos que después nos vienen a hablar de no hay injerencia de Estados Unidos, de que si anexionismo, de que si apátridas, ¿verdad? De que si independencia o muerte. Los mismos que se comportan como rameras. En este caso, en el pasado de la Unión Soviética y en este caso de Rusia. Especialmente niños. Y ya el próximo mes esperamos a otro grupo de fiscales cubanos para realizar los cursos de capacitación en la Universidad de la Fiscalía de la Federación de Rusia. Las partes procedieron además a la firma de un convenio de cooperación entre las fiscalías militares de Cuba y Rusia. Durante el encuentro, fiscalías militares. Es como si estuvieran poniéndonos, o sea, todas las señales en la cara, ¿no? Como para decirte, fíjate si no te respeto, que voy a hacer de cuenta que ese tema no existe, ¿no? Permítame ponerles ahora un material completamente diferente de esto, casi como para desintoxicar de esto, casi como para respirar un poquito.
Lo tenía para el principio, pero me fui directamente con la ropita de miliciano, de Rey y de la otra muchacha. Qué bonito se ven, ¿no? Entonces, por eso llegué hasta acá, porque quería empatar una cosa con la otra, pero no quiero que se me quede esto. Este es un material, un especial que han publicado nuestros colegas de Radio y Televisión Martí, parte audiovisual específicamente, justo sobre la inmigración y cómo han ido modificando los cubanos a Kentucky. Yo sé que muchos de ustedes me ven desde allí. Sé que otros que están en otras partes han escuchado, tienen familias que viven allí. ¿Cómo han ido modificando las últimas oleadas migratorias de cubanos el mapa de este estado? Que dicho sea de paso, en el pasado era prácticamente la supremacía en cuanto a la migración cubana. Estaba concentrado en Florida y en New Jersey. Después todo esto comenzó a variar. Me gustaría mirar los números en los últimos tiempos de cómo están los cubanos, por ejemplo, en Texas, en ciudades como Houston y también aquí en Kentucky, ¿no? En Louisville y en otras ciudades en Kentucky. Pero miren este material porque me parece muy representativo de cómo los cubanos hemos ido modificando, en muchos casos para bien. Hablamos de mal, pero también para bien, los lugares a donde hemos llegado. Miren qué bonito y qué interesante. ¿Vamos a hacer cafecito cubano aquí? Paladero también, Joaquín. Sí. Definitivamente ni Miami ni Hialeah. Aquí hay frío, viento, el sol lucha por salir. Estamos en Louisville, Kentucky, donde existe una creciente comunidad cubana que levanta esta urbe del estado de Kentucky. La prosperidad, lo que podemos lograr los cubanos acá, esto es el espacio que tenemos y la figura del apóstol. ¿Cómo nace y por qué nace el Kent cubano? Chicos, hace 15 años casi me di cuenta que estaban llegando muchos cubanos a Kentucky y información es algo que necesitamos, algo crítico. Tuve la idea de hacer una publicación para dar información a los recién llegados, pero más que todo para mantener las raíces cubanas acá en Kentucky. Con tirada mensual de 10.000 ejemplares, el Kent cubano es una revista completa, desde noticias sobre Cuba hasta recetas de la cocina de la isla. A mí me encantaría tener una revista en Cuba, en cualquier pueblo de Cuba, emplear a mi primo, a mi vecino, como mismo los restaurantes, las tiendas, los rialtos que hagan las cosas en Cuba, que no haya presos políticos en Cuba, que por pensar diferente no te repriman o no te discriminen. Y quisiera que por lo menos lo que estamos haciendo acá sirva por lo menos de un empujoncito para decirle a la gente allá que estamos pensando en ello. Ya esta ciudad donde se efectúa anualmente el Kentucky Derby, la carrera de caballos más importante del mundo, están llegando mensualmente 800 cubanos. De simple gente laboriosa, han pasado a ser parte del tejido empresarial de esta ciudad del norte centro de Estados Unidos. Es que llegaron con ganas de comerse al mundo y no sería disparatado decir que sí, que lo han logrado. Yo por lo menos soy avalado hace 18 años. Ella lo tiene de nacimiento y es chungo. Yo llegué en el 2012 y pusimos esta botánica en 2016. Y a partir de ahí la gente decía, oye, le despertaste la brujería a todo el mundo. Porque a partir de ahí empezamos la botánica. Oiga, ven acá, ¿usted quiere decir que aquí en Louisville todo el mundo hace brujería? El problema es que los cubanos que no tienen de Congo tienen carabalí. Los cubanos nunca se olvida de Cuba. Se olvida un tiempo, pero cuando ve un tabaco cubano se acuerda de Cuba. Cuando ve un poquito de café se acuerda de Cuba. Nunca uno se va a olvidar de los haceres, de los cubanos. Yo todos los días me levanto y digo salud para mí, para mi esposa y para toda mi familia, para mis hijos. Bueno, pídame algo bueno para mí también y para mi familia. Siempre la bendición, que Codrula
la caridad del cobre y todos los Changó. santos. Y Changó, y lo ayuda usted, porque usted debe ser hijo de Changó. Y usted también. Dígame algo para irme completo. No, que Changó y Batalá te acompañen mucho y te ayuden en los negocios, en la prosperidad de tu vida. En Louisville hay muchos locales disponibles y el alquiler es relativamente más bajo que otras ciudades como Miami. Yo empecé poquito a poco. Iba a las casas de las que trabajaban conmigo, no se me olvida, con un bolso de Victoria's Secret, con unos esmaltes, y así yo empecé poquito a poco. En este país todo lo que te propones lo logras, lo que tienes que trabajar y tienes que tener mucho enfoque. ¿De qué parte de Oriente tú eres? ¿De qué parte de Oriente? Yo no soy de Oriente, yo soy pirareña. ¡Oh, pirareña! Aquí lo peor que hay para un cubano es que el cubano no sea trabajador. Si el cubano es trabajador, aquí no hay nada que no sirva para el cubano. Tú sabes que el cubano es muy emprendedor y tenemos esa ansia de tienen hambre de progreso. Y aparte que sabemos que se puede hacer. Tengo 18 trabajadores. ¿Y todos son cubanos? No, son cubanos y otros son de Guatemala. Pero sin ellos no funciona. Y sin ellos esto no tuviera el éxito que tiene. Por licencia somos 27. Somos 27. Tengo 2 muchachos que se están preparando, que me están haciendo. ¿De esos 27 cuántos cubanos son? De esos 27 tengo 24 cubanos. Esto no es caerse, es levantarse de nuevo. Y siempre estamos así. Este país de alta y baja y el ser humano también. Y por eso estamos. Tenemos 2 masas, tenemos una masa que... Marcos está de plácemes. Celebra el 20 aniversario de la apertura de su primer restaurante en Louisville. En la vida de un restaurante, 20 años es como la mayoría de edad. Es decir, es un gran éxito mantenerse en el negocio y mantenerse ocupado como nos mantenemos nosotros. Arribó a Estados Unidos en el año 2000 y actualmente es copropietario de 4 restaurantes. De profesión soy ingeniero civil, es decir, estudié ingeniería civil y ya ves, pues terminé en el mundo de los restaurantes. Siempre me gustó mucho cocinar. Mi mamá es tremenda cocinera también, toda la vida ha sido chef y toda la vida ha cocinado, es decir, desde pequeñito siempre supe cocinar y muchas de las recetas en el menú, muchas cositas también son mías. Muy orgulloso de haber venido de Cuba con una maleta de sueños y haber logrado humildemente lo que hemos logrado hasta ahora, es llevar un pedacito de Cuba. Me parece un bonito homenaje. Me parece que también debe mostrarse esta cara. Porque sí, muchísimas veces copan los titulares y acaparan, ¿no?, las noticias, las malas prácticas, los comportamientos vergonzosos. Yo mismo me encabrono aquí, sé que a usted le pasa, pero también tenemos muchísimos motivos para sentirnos orgullosos, ¿eh? Hay de todo en esta comunidad como en cualquier otra. Y también hay gente que merece ser expuesta y que merece ser reconocida y que también te dan un pedacito de orgullo porque salen adelante, porque triunfan, porque terminan incorporándose en la sociedad y aportando, que es algo que tantas veces les digo a ustedes, ¿no? A los Estados Unidos, al pueblo de Estados Unidos y a nuestro pueblo cubano. Parte del éxito que tenemos es gracias a la comunidad latina y sobre todo la cubana, que son los que saben que a Habana rumba siempre hay rumba. Recién graduado de Lisa, entré a la orquesta de Alberto Álvarez y antes de Alberto era músico de gente de zona también. Es decir, que tú eres Alberto. ¿De gente de zona también? Con gente de zona que vengo acá. Ya me quedo acá a vivir. Cuba no se ha ido. Cuba soy yo, Cuba es mi trabajo, el día a día. Y listo para hacer de Cuba lo que debió haber sido hace mucho tiempo. Empecé el proyecto de la panadería y abrí en mi garaje en mi casa, renté mi local después y así ha ido. Allá llevo 7 años en el negocio y me ha ido bien, gracias a Dios. Aprendan un oficio y presten un servicio, porque usted verá, todo va a marchar. Porque en la libertad todo es posible. La bodeguita de Lima no es solo un centro para venir, llenarte e irte, sino es un centro para nutrirte, no solo de culinaria, comida cubana, sino de cultura cubana. Puedo ver en la solapa de tu chaqueta la bandera cubana y la bandera de Estados Unidos. Siempre. Como alguien dijo, en Cuba nací, en Estados Unidos encontré la libertad. ¿Cómo surgió la idea de ponerle nombre de Patria y Vida a los comederos de las palomas, de los pajaritos?
Bueno, esa idea no surgió de nosotros. Esa idea surgió de Miami, Florida, donde los creadores de esos comederos nos los venden a nosotros y pues nosotros quisimos traerlo a nuestra población de Kentucky porque nos representa, esto es un negocio cubano, representa a todos los cubanos que queremos patria y vida para esa nación nuestra, donde no se nos olvida que somos cubanos pero queremos libertad. Y casi en la salida quise despedirme de esta guacamaya pomposa, que por cierto parecía de buen carácter, pero resultó lo contrario. Vaya picotazo que me llevé de la graciosa guacamaya. Coloridas y con eso terminamos por hoy, pero todavía no se me vaya. Permítame sugerirle, primero preguntarle, como tantas veces hago, ¿qué tal sus ganas? ¿Ya está decidido a colorearse la piel? En caso de que así sea, recuerde, 786-626-4721, ahí le están esperando en Incar Tattoo Studios. Le está esperando mi amigo Héctor, un artista formidable que puede marcarle la piel para bien durante toda su vida. Yo le confieso que estaba mirando el material que les voy a poner ahora y ya me estaba sonriendo porque no tengo otra forma de manejarlo, ¿no? Yo le aseguro que en estos momentos no hay hospital más resplandeciente, más nuevecito de paquete en el mundo entero que el hospital donde yo nací. Sí, que el hospital Carlos Manuel de Céspedes, el hospital provincial de Granma, hospital de Bayamo, en fin, cabecera provincial, sea como sea que usted le quiera llamar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Hombre, porque con tantas reparaciones que todas las semanas me publican un nuevo material de nuevas reparaciones, nuevo maquillaje. Ya, mira, ya esas salas están pero remozadas a un nivel que ya es remozar sobre lo ya remozado, ¿no? Miren la nueva reparación al Hospital Carlos Manuel de Céspedes. Uno de los principales servicios que presta el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes en Granma es el de urgencias y emergencias. Coño, pero es que ya empezamos provocando. Uno de los principales servicios que ofrece no solo ese hospital, cualquier hospital de cualquier parte del mundo, servicio de urgencia y emergencia. Coño, parecería que es algo exclusivo de aquí, ¿no? Ya empezamos mal. Granma es el de urgencias y emergencias. Mira tú. Lograr buenas condiciones de estancia para los pacientes y el personal de salud es necesario en un área al que acuden diariamente decenas de personas. Como parte de la reparación capital que se ejecuta en la añeja. Reparación capital. Cuando usted escucha hablar de una reparación capital, estamos hablando de dejártelo como nuevo. Dirían en el barrio New Packer. ¿Se acuerda usted de la expresión, verdad? Coño, de verdad hay que mentir tanto. Las personas que pasan por ahí todos los días no te van a ver como un mentiroso o una mentirosa después de haber dicho esto. Instalación hospitalaria, la empresa eléctrica de Granma se encargó de realizar las mejoras constructivas, entre otras acciones de mantenimiento. Reparamos los baños, ya fueron las reparaciones sanitarias, hidráulicas, se pintó todos los locales de todo el área, se hicieron cambios de llavines en las puertas, carpintería, también se enchapó en la UCIE, que habían columnas que tenían problemas. El área de urgencias y emergencias se compone por el cuerpo de guardia, la emergencia y la sala polivalente, en la que se integran las especialidades para observar y definir ingreso. Una de esas áreas me debe el lavamanos a mí. Ahora mismo no estoy muy claro de cuál es, pero varios de ustedes me dijeron que después que yo dije que no había ni siquiera un lavamanos para asearse, ¿no? Para lo más obvio que tenían que cruzar, no sé hasta qué otra sala, el personal que estaba de guardia, pues al día siguiente los repararon. Así que yo espero algún día, médicos que me veis,
personal de la salud, enfermeros, enfermeras, todos ustedes. Yo espero algún día mi estatua allí, ¿eh? Quiero cortar la cintita y todo. De ahí la importancia de prestar un servicio de calidad. Se le había realizado una reparación capital hace 6 años y ya habían deterioradas la parte de la sanitaria, la iluminaria estaba deficiente, así que el mobiliario clínico y no clínico necesitaba la reparación, con un gran impacto en la población para mejor confort de los pacientes atendidos y así nuestros trabajadores en cuerpo de guardia. Una vez que nosotros como trabajadores tenemos condiciones en los lavamanos, tenemos agua, tenemos mejor iluminación, los baños están en buenas condiciones, pues la atención siempre va a ser mucho mejor hacia el paciente. Usted está escuchando cuál es el listón de la potencia médica. Y vamos a recalcar y remarcar lo de potencia médica, porque con eso nos atormentaron, ¿verdad? La maquinaria de hacer salchicha de la propaganda no descansaba con lo de que Cuba era una potencia médica. Bueno, en la potencia médica, en un hospital que haya agua corriente y que haya electricidad, ya es presentado como un logro. ¿Estamos entendiendo el asunto? Es algo así como que usted me diga un equipo de fútbol de primer nivel que compite en Champions League o una selección nacional que compite en una Copa del Mundo y que llega a semifinal y usted diga, ya somos capaces de echar goles. Tú dices, ¿es ese el listón que me estás poniendo? Entonces, bien jodido andamos, ¿no? Bueno, más o menos así. Hombre, ya hay agua corriente, ya hay electricidad en algunos puntos, cuidado que no en todas las áreas, ¿no? Por ahí anda la potencia médica. Se trata de elevar la eficacia en las prestaciones en un local en el que confluyen también el laboratorio clínico y radiología y ultrasonido, además de otras especialidades interconsultantes. La terminación de este servicio es vital para devolver al centro hospitalario el confort y la garantía sanitaria que merece el pueblo. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. En resumidas cuentas, ya poco debe faltar por hacerle a ese hospital, ¿no? Porque le han dedicado tantos reportajes. Qué casualidad, pura casualidad, que nadie crea que hay alguna forma de coincidencia en esto, ¿eh? Justamente después de todo el explote con los médicos, que dicho sea de paso, todavía no hay sentencia firme. Dígame algo. Increíble, ¿no? En fin, queridos míos, gracias. Esto es todo por hoy. Les dije que iba a terminar apenas, mire, 15 minutitos. Tampoco es que me excedí en recortarle el tiempo, ¿no? Esos 15 minutos yo sé que algunos de ustedes se van a encargar de recordármelos otro día. Sí, en efecto, tengo que hacer un par de cosas aquí en el estudio. Ya están por llegar los técnicos de Comcast y de otras cosas que vamos a instalar acá. Todo para bien, todo para mejorar justamente este programa que día a día usted disfruta y del cual me siento indudablemente orgulloso. Un beso y un abrazo. Este es Ernesto Morales dándole las gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana al mediodía aquí en Breaking News, justamente con este servidor. Hasta mañana.